hermanos, otra vez al Señor. Qué bueno verles, verles. A mí, hermano, estamos a buen tiempo. Ahí Hansel me lleva el tiempo. Dice la Biblia, hermano, entonces Jehová Dios dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién le dijo? A Moisés, ¿sí? A Moisés. Usted sabe, hermano, que cuando yo estoy aquí abajo, me gusta hablar con usted, me gusta platicar. Entonces, respóndame, hermano, porfa. ¿A quién le dijo el Señor? A Moisés. Le dijo: he aquí, yo vengo a ti, a Moisés, en una nube espesa. Y qué lindo, hermano, porque dice la Biblia, hermanos, que cuando Moisés, hermano, subía al monte, dice que la nube de gloria, la nube descendía, la nube bajaba, y era la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, que descendía, y dice que él hablaba con el Señor, platicaba con el Señor. Hermano, qué tremendo, porque dice la Biblia que 40 días y 40 noches pasaba Moisés, hermano, ahí en la presencia de Dios. Claramente, hermanos, a Moisés lo sacaban del Cronos y lo metían al Kairos de Dios. ¿Qué es Cronos y qué es Kairos? ¿Quién me puede decir? Tiempos. Cronos y Kairos son tiempos, como dice mi hermana. ¿Sí? El Cronos es el tiempo cronológico en el cual estamos nosotros pasados, ¿verdad? Que empezó, ¿verdad? Cuando el Señor estableció y puso el sol y puso la luna en Génesis, ¿verdad? Y Él estableció días y noches, ¿verdad? De 24 horas, 365, ¿verdad? Dándole el mundo, dándole la vuelta al sol, ¿verdad? Pero Él estableció tiempos. Nos metió entre un tiempo cronológico, de cronómetro, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el tiempo cronos, en el cual estamos nosotros basados. En el que usted vuelve a ver el reloj y dice: ya el pastor lleva 40 minutos, ya 45, ya debería poner la conclusión ahí, ¿verdad? Porque estamos dentro del tiempo cronos. Pero también está el tiempo kairos de Dios, donde no hay tiempo. Donde el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, o sea, el A y la Z del abecedario o del alefato hebreo, el principio y el fin. Entonces en el Señor no hay tiempo. Lo mismo es para el Señor un día que 1000 años, o 1000 años que un día. Es lo mismo para el Señor, porque para el Señor, vuelvo y repito, Él es el tiempo, Él es un tiempo kairos. Entonces el Señor, qué tremendo, porque el Señor puede ir a nuestro pasado. El Señor se puede trasladar a nuestro pasado, y el Señor puede cortar con cosas que pasaron en el pasado, que para nosotros, hermanos, todavía están ahí, pero el Señor las puede quitar, el Señor las puede borrar, el Señor puede volver el cassette, por decirlo así. Como cuando usted retrocede una película en Netflix, ¿verdad? Usted retrocede una película para ver otra vez la escena que se perdió, porque alguien la habló, porque tuvo que ir al baño, ¿verdad? Entonces usted puede volver la película. El Señor puede volver la película de tu vida y reiniciarla, hacer un renuevo en tu vida, un reinicio en tu vida, porque Él está no sujeto a como nosotros al tiempo cronos, sino que Él está en el tiempo kairos. Un ejemplo, tenemos que hablar con ejemplos. ¿Cuántos aquí han predicado o han enseñado? Que levanten la mano. ¿Que han predicado o que han enseñado? Levanten la mano. Gloria a Dios. Amén. Usted sabe, hermano, que cuando nosotros estamos aquí, es el tiempo kairos. Se nos va el tiempo rapidísimo. A mí se me va rápido. Cuando yo me levanto es 1 hora. Pero usted allá, sentado en la silla, si no viene con la disposición de recibir el mensaje, hermano, para usted hacer tiempo cronos, donde los minutos son horas. Los minutos son horas. Entonces, cuando nosotros predicamos, hermano, los pastores predicamos, hermano, en la introducción se ve un montón de tiempo, pero es que cuando vemos a ver, ya llevo 30 minutos y apenas estoy en la introducción. Y para usted, o para algún hermano que no viene dispuesto a recibir la palabra, fue eterno. ¿Cuánto este pastor va a terminar? Por Dios, tengo hambre, tengo sueño, estoy cansado. Ay, esta silla, si fuera colchonada, y el pastor nada que termina, porque estamos en el tiempo cronos. Pero aquí estamos en el tiempo kairos, el tiempo se nos va rapidísimo. Le digo esto, hermanos, porque el Señor dice que descendió en esa nube y metía a Moisés, lo sacaba del cronos y lo metía al kairos de Dios. Entonces 40 días y 40 noches Moisés ni cuenta se daba.
Ni cuenta se dio que su rostro resplandecía. Hasta que la gente lo vio, hasta que la gente lo notó. Entonces eso es lo que da la presencia de Dios. Eso es lo que da el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Si somos del lugar santísimo, hermanos, el culto se nos va a hacer pequeñito, pequeñito se nos va a hacer el culto. Si venimos con la disposición. Pero hermanos, si no venimos con la disposición, se nos va a hacer eterno. Yo me acuerdo que cuando empezaban, hermanos, las prédicas a subirse a internet, hermano, empezamos a escuchar al apóstol Sergio. Y yo escuchaba donde él visitaba iglesias, se escuchaba donde él decía, hermanos, en 5 minutos termino. Y la gente le decía, no termine, siga, le decían las personas. ¡Qué rico! Cuando estamos en el Kairos de Dios, pero cuando estamos en el Cronos, hermano, estamos deseando que termine. Entonces hay que venir dispuestos. Cuando estamos en el lugar santísimo, hermano, qué rico, ¿eh? Pero cuando estamos en el atrio, hermano, cuando estamos en la calle, diríamos los ticos, ¿verdad? ¡Qué aburrido! ¿Cuándo va a terminar este pastor, verdad? Entonces, hermano, mejor metámonos, estemos ahí, mejor cerquita del Señor, ¿verdad? Y disfrutemos, hermano, disfrutemos la palabra. Como decía ayer el apóstol Gerardo Santiago en la cena de matrimonios, no sé si usted la escuchó ahí, si no, ahí está grabado en YouTube o en Facebook, y él decía, ¿cómo para el mundo, cuando estábamos en el mundo, cómo, hermano, íbamos a una fiesta y dele, y veíamos el reloj y dele, no importa. Y cuando venimos al Señor, hermano, cuando nos convertimos al Señor y venimos a lo que realmente es importante, hermano, o sea, el tiempo, hermano, estamos deseando que termine rápido. Estamos viendo un partido de fútbol, hermano, y estamos deseando, hermanos, que hayan tiempos extras y penales, hermano. No importa el tiempo. O el ejemplo que yo siempre pongo, ¿verdad? Vamos al cine, vemos Titanic, hermano, 3 horas ahí, hermano. Y no nos dimos cuenta cuándo pasaron 3 horas. Nos pasó, a mi esposa y a mí nos pasó. ¿Año que fue? 97. ¿Qué año fue? 97, creo. ¿Verdad que carnal yo, el ejemplo que necesitan? Cine Rex, allá en el puro centro de San José, Cine Rex. Y me dice mi papá, jala a ver esa película, me dice mi papá. Es el día de los enamorados. ¿Verdad que carnal, hermano? Era un 14 de febrero del año 97. Por ahí, 96, 97. ¿Usted se acuerda, no? Y me dice mi papá, jala al cine con su mamá y con Mari. Vamos a ver esa película Titanic. Y yo por dentro, qué aburrido. Sí, yo por dentro, qué aburrido esa película. Yo me imaginé que era una película vieja, ¿verdad? Hermano, vea, vive Dios, hicimos fila, hermano. Le damos la vuelta ahí por el Banco Agrícola, hermano, como 300 metros de fila, pero entramos. ¿Dónde cabía tanta gente? Entramos. Hermano, empezó esa película, hermano, que está catalogada como las mejores de la historia. Empezó esa película, hermano. Y cuando esa película terminó, yo volví a ver el reloj. En ese tiempo sí usaba el reloj. Volví el reloj. No puede ser. Casi 3 horas. Eran casi las 12 de la noche. Ya era cuando vamos para la casa. Eran casi las 12 de la noche. Y no sentí el tiempo. No lo sentimos. Entonces, si allá, hermanos, no nos importaba el tiempo, ¿por qué venimos ahora a cuestionar el tiempo al Señor? No, es que el culto máximo 2 horas, pastor. Es que esos cultos deben ser de 3 horas los domingos. Son larguísimos. Hace hambre, pastor. Entonces, para considerarlo usted, las escuelas dominicales las pasamos para viernes en la noche, para que usted venga corderitos, ¿verdad? Para que usted no se vaya tan tarde, hermano. Pero en serio, les digo esto, hermano, porque a veces cuestionamos el tiempo. Cuestionamos el tiempo. No cuestionamos el tiempo. Le puedo dar otra neta. Hoy el tema se va a llamar las anécdotas. Usted sabe que yo siempre, antes era muy futbolero, me gustaba mucho el fútbol, iba al estadio y todo, ¿verdad? Y nunca jugué. Solo jugué con Moza, nada más. Una perrita que teníamos en la casa. Hermanos, y me gustaba mucho ir al estadio. Vivíamos muy cerca, te ibas al estadio. En ese tiempo estaban las eliminatorias de Francia 98, año 97. Teníamos 3 años de casados. Hermano, yo iba al estadio y nunca se me olvida cuando jugamos contra México, que quedamos 0-0 aquí. Hermano, a las 5 de la mañana estábamos entrada en mano, esperando que abrieran el estadio. Mi esposa no, pero yo, mi hermano y unos amigos. A las 5 de la mañana, haciendo fila. Y el estadio lo abrían a las 6. Y el partido empezaba hasta las 11 de la mañana. Terminaba a la 1, casi a la 1 de la tarde, hermano. Y uno estaba deseando, hermano,
que hubiera tiempos extras y penales para seguir hasta las 3 de la tarde. No, ahí no había hambre. Ahí no había cansancio. ¿Y por qué, hermano, venimos a la iglesia, hermano, y cuestionamos el tiempo? ¿Por qué te estoy hablando de esto, hermano? Porque dice que la nube espesa bajaba, descendía la gloria de Dios y Moisés no sentía el tiempo. ¿Pero por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto de esto, hermano? Estar en la presencia de Dios. Si estamos en la presencia de Dios, hermano, esto va a ser un deleite, lo dice la Biblia, hermano. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pues dígale un deleite. Dígale un deleite, definitivamente. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. No me va a quedar mucho en esa introducción, hermano. Dice, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. ¿Qué oye el pueblo? ¿Qué oía el pueblo? Según lo que dice ahí. El pueblo oía cuando Dios hablaba con Moisés. Entonces, qué tremendo, hermano, porque una vez el pueblo de Israel le dijo al Señor, Moisés, arréglate tú con Dios, habla tú con Dios y nosotros nos arreglamos contigo. No. Qué lindo, hermano, que usted oiga a Dios por medio de la voz de tu pastor. Qué lindo, hermano. Mis ovejas oyen mi Dios y me siguen. Entonces, si yo soy su pastor, hermano, qué lindo, hermano. Como Samuel, que dice que él escuchaba la voz de Dios y él al que escuchaba era como el tono de voz de Elí. Pero la tercera vez el Señor, Elí le dijo, no, es el Señor el que te está hablando. Cuando escuches otra vez, Samuel, dile, déjame aquí, tu siervo escucha. Y eso es lo que yo quiero como un pastor. Que tú, sí, qué lindo, que escuches a Dios por medio de un mensaje mío, pero yo lo que quiero es que tú escuches directamente a Dios, que Dios te hable a ti directamente. Que tú abras la Biblia y que tú entiendas que es el Señor el que te está hablando. Que tú escuches, hermano, audiblemente o al corazón la voz de Dios y que Dios te dirija. Como me dijo una hermana ahora que estábamos allá atrás. Me dice, pastor, ¿qué pasó con tal hermana? Así. Es que Dios me acaba de decir esto. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermano, que Dios nos hable! Pero para que Dios nos hable tenemos que estar en la presencia de Dios, hermano. Tenemos que estar ahí, hermano. Arriba en el monte. No abajo. No en el medio. Arriba en el monte. Entonces, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Entonces, qué lindo, hermano, que usted diga, el Señor le está hablando a mi pastor. Qué lindo, porque Dios está hablando a mí por medio de mi pastor, pero yo quiero que tú escuches a Dios. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, al Señor. Pero una nube espesa, la nube de gloria. Y qué lindo, hermano, porque cantamos esa canción, ¿verdad? Y entre paréntesis, los que han llevado doctrina, ¿qué significa la nube? ¿Qué es una nube? Cobertura, pero ministerialmente hablando, ¿qué es una nube? ¿Ah? ¿Cuál será más fácil la pregunta? Con pistas. Apostolado. ¿A cuál ministerio pertenece? Al apostolado. Porque el ministerio apostólico es cubrir, hermano. Cubrir del sol, dar agua, eso hace una nube. Y no puede ser una nube sin agua porque se la lleva el viento de doctrina. Entonces son aquellos, con todo respeto, aquellos apóstoles, hermano, que ven una visión, ¡uy, qué linda esa visión! Llevados por el viento y todo el pueblo, no, vamos aquí, detrás de aquí hay otra visión y todo el pueblo detrás de la nube. No, tiene que estar muy cargada de agua. ¿Y el agua qué es? La palabra. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo. Y dice, y santifícalos hoy y mañana. Santifícalos hoy y mañana y que laven sus vestidos. ¿De qué nos está hablando el Señor aquí, hermano? ¿Cuál es nuestra función como pastores, hermano? Santificar la iglesia. Santificar la iglesia. Hoy y mañana. Porque al tercer día yo desciendo. Y ya vamos a explicar eso, hermano. Y dice, y que laven sus vestidos.
¿Qué tenemos que hacer los pastores, hermano? Voy por repito. Santificar a la iglesia. O lo dice la Biblia, maridos, esposos, amen a vuestras mujeres, así dice. Y a la mujer le dice, sujétense a sus maridos. Entonces, ¿qué? Yo lo he dicho siempre en reuniones de matrimonios, quiere decir, como que el Señor sabía que a la mujer le iba a costar sujetarse y que al hombre le iba a costar amar a su esposa. Porque esa fue la orden que dio Dios. Mujeres, sujétense a sus maridos. Y maridos, amen a sus esposas. Como que nos iba a costar. Y pone un ejemplo, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y dice, ¿cómo? Santificándola. Entonces, quien santificó a la iglesia es el Señor. La santificó por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. Porque dice, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo como pastor yo voy a santificar la iglesia? ¿Cómo como pastor vamos a santificarlo a usted, hermano? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Entonces, hermano, usted sabe que ustedes nos conocen, ¿verdad? A veces toleramos ciertas cosas. Dejamos pasar ciertas cosas, pero donde sí somos un poquito celosos, hermano, es en esto, en congregarnos. Y no para ver la iglesia llena, hermano, no es de cantidad, es de calidad. Pero se sabe, yo repito, toleramos ciertas cosas como pastores, hermano, hasta nos juzgan a veces, ¿va? Pero donde sí somos celosos, hermano, es como que usted se congregue. Es como que usted venga y reciba palabra. Porque, hermano, yo te repito, ¿qué es lo que nos cambia a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que nos santifica? ¿Qué es lo que nos purifica a nosotros? La palabra. La palabra. Y qué lindo, hermano, porque yo hemos visto cambios en las personas. Y yo sé que ustedes los han visto también. Hay cambios, aunque falta mucho. Pero hay cambios en las personas. Y cuando yo veo un cambio, cuando digo, esta persona no es la misma que llegó. Esta no es la misma persona que conocimos. Esta no es la misma persona. ¿Y eso qué me da? La palabra. Porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y tiene que ser revelado. Entonces, por medio de la palabra, hermano, nosotros cambiamos. Y empezamos a dar fruto. Entonces, eso fue lo que el Señor hizo. El Señor dice que Él, hermano, santificó a la iglesia, la lavó, la purificó por medio del agua, la palabra. Y la iglesia, hermano, sube su nivel, por decirlo así, lava sus vestidos, que es claramente, hermano, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. ¿Saben qué es una mancha? Ahora yo estaba sucio aquí, ¿verdad? Llegó Giovanni y dice, pastor, tienes sucio aquí, agarramos agua ahí, ¿verdad, Giovanni? Con un tapito y ahí me ayudó a limpiar un poquito aquí la hombrera. Eso se quita una mancha. Pero dice, sin mancha, sin arrugas. ¿Sabes lo que es una arruga? ¿Cómo se quita una arruga? Planchándola. Ya las arrugas de la piel, ya eso es otra cosa. Algunos ni con botox. Entonces sabemos lo que es mancha, sabemos lo que es arruga, pero cuando dice cosa semejante, ¿a qué se refiere? Que alguien me explique, porque yo eso sí no lo sé, ¿qué será cosa semejante? Pero dice, hermanos, que el Señor, por medio de la palabra, nos santifica. Y tenemos que lavar nuestros vestidos. Entonces aquí hago un link con el tema del miércoles. Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces lo vemos el miércoles, hermano, cuando hablamos del escenario del mundo. No somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Tenemos que ser diferentes, somos diferentes. Pero me llamó la atención porque ese es el verso 16, igual lo que dice el verso 17. Santifícalos. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo eso: no son del mundo. Como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Y dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra en la verdad. Entonces, ¿cómo lo vamos a santificar a usted? Con la palabra. Con la palabra. Ahora bien, dice: santifícalos, tu palabra
es verdad. Pregunta, ¿qué es la verdad? Porque eso fue lo que Poncio Pilatos, antes de lavarse las manos, le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? De hecho, la esposa le dijo, no tenga nada que ver con este hombre, la esposa Pilato, no tenga nada que ver con este hombre es justo. Yo me lo soñé. Entonces él tuvo temor. Y en un momento determinado le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad? Yo le pregunto a usted, ¿qué es la verdad? Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es la verdad? Jesús. Ahora bien, ahí dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Cristo como Logos, Cristo como el Verbo. Pero según el rema que recibió Ricardo Arjona, Jesús el Verbo no es sustantivo. Entonces, Jesús el Verbo, Jesús el Logos, Jesús la palabra, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se tabernaculó, entró la luz al mundo, pero nosotros no somos del mundo. Entonces, para marcar la diferencia entre ser del mundo o no ser del mundo, hermano, tenemos que ser santificados por Cristo, por el Logos, por el Verbo, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, cuando el Logos, la letra mata y el Espíritu le da vida, el Espíritu Santo le da vida. Y eso nos da vida a nosotros y eso nos reverdece. Ya va a ver el tema. Eso nos reverdece a nosotros. ¿Y qué es reverdecer, hermano? Dar fruto. Ya lo vamos a ver. Cómo la vara de Aarón dice que reverdeció. Pero es la palabra. Ahora bien, ya usted me dijo que la verdad es Cristo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Y alguien que me lo busque, porque creo que no lo traje. Tal vez Pito se lo sepa. Cuando Pito aquel dice que dice, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Eso está en Salmos. Alguien que me busque ahí, tal vez que le ponga ahí en el buscador, suma palabra, en el diccionario. Suma palabra, verdad, y ahí le va a aparecer. Pero dice, la suma de tu palabra. O sea, quiere decir, ¿qué es una suma, hermanos? ¿Qué es una suma? Sumar o agregar diferentes elementos. ¿Sí? Eso es una suma. En palabras ticas. 2 más 2 más 2, 6. O 2 más 3 más 5, ¿cuánto da? 10. Entonces una suma son agregar a otro elemento diferentes elementos. Entonces si la Biblia dice ahí, lo encontró. Eso, Pito. ¿Lo encontró? 119. Hágame un favor, Pito, léame todo el Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia, hermano. Digamos como 30 minutos leyéndolo. No, léame solo ese versículo, Pito. ¿Qué dice? Sí. Ok, léame la primera parte, porfa. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, ¿cuál, Pito? 160, para que lo anotes ahí, lo tengas ahí, pero lo revises en tu casa. Entonces, ¿qué es una suma? Agregar diferentes elementos, así lo entiendo yo, diferentes a un elemento, o diferentes elementos. Entonces dice, la suma de tu palabra quiere decir que hay varios elementos que dan un resultado que es la verdad. ¿Sí? ¿Sí me van a entender, hermanos? Quiere decir que si dice la suma de tu palabra, quiere decir que son diferentes elementos que el resultado final dan la verdad. Entonces podemos decir que esos diferentes elementos en la misma palabra. Pues la palabra se suma, la palabra no se resta, la palabra se suma.
¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si usted ve un versículo y ve otro que pareciera que lo contradice, porque la Biblia no se contradice, usted lo que tiene que hacer es sumar, no restar a la palabra. Entonces son diferentes elementos que el resultado final es la palabra. ¿Cuáles pueden ser esos elementos? Bajo los simbolismos que hemos estudiado. La miel, ¿qué es la miel? Revelación. ¿Otro ejemplo? El aceite. Cintia, el vino. Gloria a Dios, ya le dijeron aquí también. ¿Qué es el vino? El gozo, la felicidad. El aceite, la unción, ¿cuál? El agua, ¿cuál? El pan. El pan. ¿Qué es el pan más, hermano? La cebada, el trigo, el rocío. Son diferentes elementos de la Biblia que cuando usted los suma, esa es la verdad, que es la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces Dios es Dios, pero ante su palabra, no, ¿cómo podría decirlo? Dios es Dios y es todopoderoso, pero ante su palabra, Él pierde poder. No sé si me voy a entender con eso. Dios es Dios y es todopoderoso, pero ante su palabra pierde poder para poder bendecir. Vamos a poner un ejemplo. Lo vimos el domingo pasado. La Biblia dice, hermanos, que traigamos lo que tenemos que traer para que Él reprenda al devorador, al destructor. Entonces, si un hermano tiene destructor en la casa, tiene devorador en la casa, y puede venir los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos, orar, derramarse aquí y decir: Señor, quita el devorador de mi casa. El Señor no lo va a quitar. ¿Hasta qué? Hasta que Él. ¿Sí me van a entender? El Señor va a decir: sí, yo quiero bendecirte, yo quiero quitar ese destructor, yo quiero quitar ese devorador, pero antes de eso está la palabra. Es como un reglamento que hay, es como una jurisdicción. Arelis, usted que estudia leyes, ¿verdad? No se lo puede explicar, ¿verdad? Está escrito, no se lo puede explicar. Nadie puede decir que no desconoce la ley. Si usted el tráfico lo agarra a 120 kilómetros por hora y lo para y le va a hacer una multa por exceso de velocidad porque usted venía a más de 120 kilómetros por hora, usted no puede decirle: tráfico, perdón, pero yo no sabía. Nadie puede decir que desconoce la ley, ¿ya sabes? Eso está interesante. Nadie puede decir que tiene desconocimiento de la ley. Nadie puede decir que desconoce la ley o que tiene desconocimiento de la ley. Entonces mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La ignorancia algunas pasa por alto, pero el desconocimiento no. Te pregunta el tema, hermanos. Está el agua, está la palabra rocío, está la palabra pan, la palabra miel, la palabra leche, la palabra vino. Pero también dice la Biblia: no es mi palabra como martillo, no es mi palabra como fuego, no es mi palabra como martillo que golpea la roca. Ya lo acabo de decir, como espada, no es mi palabra como espada que penetra y parte el alma y el espíritu. Entonces yo lo he dicho siempre, hermano. ¿Cómo quieres que Dios te hable? ¿Con anestesia o sin anestesia? ¿Cómo quiere usted que Dios le hable, hermano? ¿Con el rocío de la palabra? Suavecito, qué rico, ¿eh? Con la mantequilla, con la miel, con la leche, con los derivados de la leche, ¿eh? Con queso, con mantequilla, qué rico, suavecito, palabra blanda. ¿O quiere usted que el Señor use la espada? ¿O quiere usted que el Señor use, hermanos, el fuego? ¿O quiere usted que Dios use, hermano, el martillo? Martillazo. Sí, porque lo hemos dicho siempre, para clavar un clavo, valga la redundancia, hermanos, con un martillazo no se va. ¿Cuántos hay que darle? Varios, ¿verdad? Palabra sólida, y anda.
Pero todos asuman esa palabra de la verdad. Pero ¿eso para qué es, hermano? Para santificarte. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere, hermano? Santificarte. Ahora una pregunta. ¿Qué es ser santo? ¿Qué es ser santificados? Porque, hermano, no he pasado de aquí. Estamos ni siquiera en la introducción. Pero ¿qué es ser santificados? Apartarse para Dios. Sí, porque tenemos el concepto, hermanos, que santificado es aquel, ¿verdad? Que su santidad, no sé qué, ¿verdad? No. Tenemos el concepto, hermanos, que santidad, hermano, es no pecar. Tenemos el concepto que santidad, hermano, es no fallar. Tenemos el concepto que santidad es pasar todo el día metido en la iglesia, hermano, para no ver nada de afuera. Pasar todo el día metido dentro de la iglesia, hermano, para no contaminarme con el mundo. No. Santidad, según lo que dice la Biblia, santidad es apartado. Que Dios te apartó. Y como tú sabes que Dios te apartó, tú te apartas para Dios, tú te santificas para Dios. Entonces el fruto de esa santidad es que fallas un poquito menos, para decir, pecas menos. ¿Sí? Entonces eso es lo que el Señor quiere, hermano, que seamos santificados por medio de esas diferentes palabras parciales, que al juntarse en la verdad. Amén, hermano, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pues, hermano, lo hemos hablado siempre, hermano. La sangre, si hablamos de líquidos, la sangre, ¿qué hace la sangre? Nos salva. El único elemento que nos salva es la sangre de Cristo. No es el bautismo. No es la Santa Cena. Eso fortalece nuestra vida. Pero lo único que nos salva es la sangre. Y lo que estamos viendo, ¿verdad? El agua nos lava. Pero la luz nos purifica. O sea, el Espíritu Santo nos purifica. Entonces vemos la Trinidad de Dios ahí, ¿verdad? Como el Padre, el Hijo, ¿verdad? Quita el pecado, hermano. Nos salva. Como, hermanos, el Padre por medio de la palabra nos lava. Y como el Espíritu Santo nos santifica. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con ustedes? Si somos tinajas, hermanos, llenarlas hasta arriba. Eso nos decía el apóstol el jueves, fue en la reunión de pastores. Y él hablaba, hermanos, del primer milagro que Jesús hizo aquí en la tierra. ¿Cuál fue, hermano? Convertir el agua en vino. Transformación. Transformación, hermano. Y la revelación es el agua de la palabra en vino, que es revelación. ¿Cómo se nos revela a nosotros la palabra? Pero él decía a los pastores, pastores, ustedes tienen tinajas en la iglesia. Tinajas. Llénenla hasta arriba. Esa fue la orden que Jesús le dijo a sus discípulos. Cuando Jesús vio que aquellos se les acabó el vino y llegaron y dijeron, le dijo María, la mamá, le dijo, Jesús, se quedaron sin vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dijo Jesús, ¿verdad? Pero él notó y él vio que en la puerta, hermano, estaban las tinajas y estaban vacías. ¿Saben que había un ritual, paréntesis, un ritual, hermano, donde los judíos, cuando eran lugares desérticos, empolvados, por decirlo así, entonces entraban a la casa descalzos o con sandalias, hermano, y ensuciaban la casa, contaminaban la casa. Entonces lo que tenían que hacer era lavarle los pies para que entraran a la casa. Entonces se dio cuenta, hermano, que aquellos habían perdido el vino, que es el gozo, la felicidad, porque había personas que estaban metiéndose en su casa con los pies sucios. Entonces el Señor dijo, llamó a sus discípulos y les dijo, llenen las tinajas hasta arriba. Y eso lo decía el pastor, llenen a los hermanos de la iglesia de agua hasta arriba. ¿Qué es el agua? La palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a trasladar la palabra. Entonces les estaba diciendo ahora, creo que no terminé la idea, que nosotros somos muy estrictos. Yo, por ejemplo, soy muy estricto con usted y usted sabe, casi que solo en esto, a la hora de usted congregarse, ¿verdad? A la hora de usted venir los miércoles y venir los domingos, porque son los días que damos la palabra. Porque lo único, hermano, que te va a cambiar y que te va a salvar y que te va a santificar es la palabra de Dios.
Hermano, ¿qué haríamos nosotros que trabajamos con matrimonio, mi esposa y yo, de estar aconsejando a las parejas, hermano? Agarrar una parejita y todos los martes sentarnos con esa parejita y ayudarles y aconsejarlos y hagan esto y hagan lo otro. Y ellos, hermano, tal vez aceptan el consejo. Pero ¿qué ganaría yo si ellos no están viniendo a la iglesia a recibir palabra? No va a haber cambio, no va a haber fruto. Entonces, no sería yo un pastor, hermano, sería yo un psicólogo, sería yo un abogado, seríamos junto con mi esposa, seríamos, hermano, psicólogos, consejeros matrimoniales, motivadores de vida, coach de vida. No, decía, aconsejamos, pero le decimos, sea aquí o en otra iglesia, pero usted tiene que recibir palabra. Y hemos atendido personas que no vengan aquí, pero que vayan a otro. Y hemos dejado de atender personas, hermano, porque no buscan de Dios, solo quieren un consejo de hombre. Y el consejo de hombre no cambia, hermano, que cambia Dios, definitivamente. Démosle un aplauso al Señor. No sé por qué no he avanzado de aquí, hermano. A alguien le está hablando el Señor. Y espero que a todos nos esté hablando el Señor, porque primero para acá y luego para allá. Y dice, entonces, Moisés le dijo a él, pero hermano, voy para atrás, porque el Señor le dijo que el pueblo santifícalos hoy y mañana y que laven sus vestidos, ¿sí? Y el Señor después le dice, y que estén preparados para el día tercero. El tercer día fue muy profetizado. Pero primero dice, y que estén preparados. Entonces, según la cronología que vimos el miércoles, hermano, de la línea del tiempo escatológica, estamos en días de preparación. ¿Se recuerdan que están los días de Elías, están los días de Lot, están los días de Noé, están los días de Eliseo, de Elías, ¿sí? Y los días de Juan el Bautista son estos días. El Señor dijo, como los días de Juan el Bautista, estamos siendo preparados. Esta es nuestra función, prepararte. Ya después vendrán las apariciones, ya después vendrá el arrebatamiento, pero ahorita estamos en días de preparación. Entonces, que estén preparados para el día tercero. Ahora la pregunta es, ¿qué es el día tercero? Porque la verdad que la Biblia fue muy profetizado, en la Biblia fue sumamente profetizado, de tapa a tapa, hay un montón de ejemplos. El día tercero, ¿quién se recuerda? ¿Quién se recuerda? El día tercero. Por ejemplo, llegó el Señor, ¿cómo se dice el tiempo? Ya casi. No vamos a terminar el tema, no importa, ahí seguimos. Llegó el Señor y puso una parábola del buen samaritano. Dice que un hombre quedó medio muerto. Lo que el enemigo hace con muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, nos dejan medio muertos. Dice que pasó un levita y pasó de lejos. Dice que pasó un sacerdote y lo vio de lejos. Pero el buen samaritano fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el buen samaritano? Le curó las heridas. ¿Con qué? Con aceite y vino, que fue lo que nos dio el Señor el domingo pasado, que nos dio aceite, nos dio vino, dos elementos que según Apocalipsis 6:6 es un seguro de vida. Pero ya eso lo vimos. ¿Y qué hizo el mesonero después de que lo curó? Porque tenía aceite y tenía vino, entonces tenemos que tener aceite y vino. ¿Qué hizo, hermano? Lo subió a su cabalgadura. No sé si era caballo, si era un burro, si era una, no sé, pero dice que lo subió a su cabalgadura, y probablemente era un caballo. Pero habla de ministerio, habla de ministro. ¿Y a dónde lo llevó? Al mesón. ¿Y qué significa el mesón? La iglesia. El buen samaritano es Cristo. Que los buenos son medio muertos, hermano. No nos hagamos tarudos. Nos vio medio muertos, hermano. Curó nuestras heridas con aceite y vino y nos montó en una cabalgadura. Un ministerio pastoral.
y los trajo al mesón. Y entró el mesón, que es la iglesia, le dijo al mesonero, que también es un ministro, el pastor claramente. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Te doy 2 denarios, el salario del día, lo vimos el miércoles. 1 denario es el salario del día. Te doy 2 denarios, 2 días. Y todo lo que éste gaste, yo te lo pago cuando venga por él. Tercer denario, tercer día. Entonces el tercer día, hermano, es la venida del Señor, pero está hablando del tercer milenio, que es este tiempo. ¿Qué es un milenio? 1000 años. Entonces, de 0, cuando nació Jesús, al 1000, un milenio. Del 1000 al año 2000, se cumplió el segundo denario. Y del 2000 en adelante, estamos en el tercer denario, en el tercer milenio. Porque lo vimos con el Señor un día, que 1000 años, que 1000 años. Y un denario es el salario de un día. Al tercer día, o sea, de este milenio no pasamos, hermano. Pero ¿qué es lo que le decía el Señor a Moisés? Santifícalos, que laven sus vestidos hoy y mañana y al tercer día. Eso fue lo que el Señor le dijo a Herodes. Llegaron a asustar al Señor, hermano, y le dijeron, Jesús, escóndete, huye, Jesús. Herodes te está buscando para matarte. ¿Y qué le dijo el Señor? Vayan, díganle a ese zorro, porque era una potestad. Vayan, díganle a esa zorra, dice, es que en tico suena feo, ¿ah? Díganle a ese zorro, a esa potestad, que hoy y mañana hago mi obra, y al tercer día resucito, tercer milenio. Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor hoy, hermano? Tenemos que lavar las vestiduras, ¿no? De este milenio no pasamos, ni por vida, ni por arrebatamiento, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Dice la Biblia, hermano, que Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, dice que al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el monte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Abrir los ojos. Porque al tercer día se le cumplió el sueño al panadero y se le cumplió el sueño al copero, que al tercer día iba a alzar a Faraón la cabeza de aquello, uno para honrarlo y al otro para cortarse la mano. Amén, hermano. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Y cómo reverdeció? Echó flores, arrojó los renuevos y produjo almendras. Entonces aquí empezamos el tema, ¿no? Renovados. No vamos a terminar. Pero eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que seamos renovados por medio de la palabra. Ya vemos, nos vamos a santificar, nos vamos a lavar, vamos a quitar manchas, vamos a quitar arrugas, vamos a quitar cosas semejantes que no sé qué serán, pero tenemos que ser renovados. Y es la vara de Aarón la que reverdeció. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El que te va a reverdecer a ti es el Espíritu Santo. No es el pastor, no es la pastora, no es el hermano, no es la hermana. Es el Señor. Y por eso el Señor dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Cuál es el peor error que cometemos los cristianos, hermanos, nacidos de nuevo, cuando venimos a la iglesia, hermano? Quitar la mirada del Señor. Nos metemos a líos. Las personas se van de la iglesia. Las personas dejan de servir. Las personas se amargan, se frustran por ver al hermano. Y no dice la Biblia, pues, puesto los ojos en Jesús. Y quitemos la mirada, hermano, del pastor. Quitemos la mirada. Que la pastora no está. La pastora se perdió la prédica. ¿Sabe dónde está la pastora? Hermano. Yo le conté aquel día. Perdón, Daniel, te voy a poner de ejemplo. Aquel día, ni cuenta me di con Daniel. Se bajó, ni cuenta me di, hermano.
No, pastor, ¿usted se dio cuenta, pastor? Ni cuenta me di. Y pastor, amor, a nosotros estaba ministrando, estaba besando la alabanza. Amor, ¿qué fue lo que pasó con Daniel? No sé, me dice. ¿No te diste cuenta? ¿Que se bajó? No me di cuenta. ¿Sí me van a entender, hermano? ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Y voy a contar, Daniel, para que no va. La iglesia no especule, después va. Si no, después empiezan ahí a preguntar. Un borrachito, ¿sabe qué, Daniel? Con un borrachito, ¿verdad? No aguanta mucho, ahí lo saca, ¿verdad? Y eso fue todo, hermano, que yo ni cuenta me di. Ni cuenta me di. Porque venimos a lo que venimos, hermano. Venimos a lo que venimos. Para que realmente seamos reverdecidos. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y el que reverdece, hermano, es el testimonio de que están agradando a Dios. Porque eso fue el testimonio. ¿Por qué la vara de Aarón reverdeció, hermano? Ya para ir terminando. ¿Por qué la vara de Aarón reverdeció? El pueblo estaba murmurando. Y empezaron a murmurar y murmurar. Y el Señor no se complicó, bajó la gloria y Moisés hace esto y esto. Y la orden que le dio es que cada uno de las diferentes 12 tribus, que cada uno pone una vara. ¿Y qué es la vara? ¿Qué es la vara, hermano? Cada una de las tribus puso una vara, eran 12 tribus, incluida la vara de Aarón. Y otra vuelta, eso se me mareo. Cada uno puso una vara. Y al día siguiente llegaron y la vara de Aarón reverdeció. Entonces, punto número 1, la vara de Aarón quita la murmuración, porque el pueblo estaba murmurando. La vara de Aarón quita la murmuración. Tenemos que ser renovados, hermano, para que se vaya la murmuración. Y da testimonio, testificó de quién era Aarón. Y usted sabe que Aarón, hermano, metía las patas. ¿O no? Moisés metió las patas. Se perdieron la tierra prometida. Pedro metía las patas. Pero eran amados por el Señor. Entonces, hermano, que el hermano meta las patas, déjelo. Deja a Pedro. Deja a Aarón. Deja a Moisés. No critiquemos, no murmuremos. Porque el trabajo lo hace el Señor. En un de repente, de la noche a la mañana, reverdeció. Hermano, y usted sabe, hermano, no hay que ser botánico, dijo don Ramón, ¿va? Yo soy experto en botanitas. Bueno, no hay que ser botánico para saber que una vara, ¿qué es una vara, hermano? Un palo seco. La única manera de que reverdezca es que esté pegada al tronco. Que esté pegada ya a las raíces. Y reverdeció. Y el Señor reverdeció. Entonces, ¿qué quieres que el Señor con nosotros, hermano? Que seamos renovados y que demos frutos en contra de la murmuración, en contra de ese que un montón de cosas que yo le dije, ¿verdad? De la vara no estaba pegada al tronco, pero le bastó una noche para reverdecer. En un de repente, Dios puede hacer la obra en ti. El Espíritu Santo puede hacer la obra en ti. En un de repente, en una noche podemos florecer y echar flores, reunimos y almendras. Por eso dice la Biblia, aunque el inicio haya sido pequeño, el final será glorioso. Ahí está, ¿no? Se sabe, cada uno de esos son diferentes tiempos, ¿verdad? Ancho, lugar santo, lugar santísimo, lo que tanto hemos hablado, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, espirituales, almáticos, carnales. Entonces, tiempos de la tribulación, ¿verdad? Arrebatados, quitados en medio de y quitados al final de. Son diferentes frutos. ¿Se saben? Pero eso es lo que el Señor quiere, hermano, que seamos renovados. Porque ¿quién es el renuevo? El renuevo es Cristo.
Isaías 53 habla del renuevo, que es Cristo. Isaías lo habla también. Ezequiel lo habla también. Ve lo que dice Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo. ¿Para qué le decíamos? Está hablando de Cristo. En su pasión, podemos decir, ¿verdad? En su última noche, hermano. Todo lo que él sufrió, que no había parecer en él ni hermosura. Entonces Cristo, hermano. Entonces Cristo, hermano, es el renuevo que quiere de nosotros, que seamos renovados también. ¿Pero qué es un renuevo, hermano? ¿Qué es un renuevo? ¿Qué me puede decir? Renuevo. Re es el prefijo de repetición. ¿Y nuevo? ¿Qué es algo nuevo? ¿Ah? Algo recién hecho. Algo para estrenar, podríamos decir. Entonces, como decía el apóstol ayer, que a él no le gustaba renovar votos, decía él, porque decía que se renueva solo lo que se dañó o lo que se envejeció. ¿Pita? ¿Perdón? Sí, mientras le llega el micrófono, por favor. Es para reforzar lo que usted está hablando. Amén. Está en Job 14, 8, 9. Eso. Dice: si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en polvo, ¿sí? Al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Gloria a Dios. Siempre se me adelantan. Renovar significa hacer algo nuevo o volver a su estado original, ya sea sustituyendo algo viejo por algo nuevo. Pero el chiste del asunto es que Dios lo va a hacer con la misma materia prima que somos nosotros. O como hablamos con los matrimonios, ¿verdad? No se vale cambiar. No se vale cambiar la esposa. Con la misma pareja, Dios va a hacer algo nuevo. Con el mismo esposo, Dios va a hacer algo nuevo. Con la misma esposa, Dios va a hacer algo nuevo. No se vale cambiar, hermano. Aquí no se vale aquello que decía aquel, ¿verdad? Pastor, mi esposa tiene 40 años, la va a cambiar por 2 de 20. No. No. Hermanos, ya para terminar, hay esperanza para el árbol que ha sido cortado. Porque el tema se llama renovados. Y algunos podrán decir, no, pastor, yo aquí ya troné. No, pastor, yo aquí ya, yo renuncio, pastor. No, pastor, yo me voy. ¿Sabes lo que dice? Se me adelantó. Pito. Porque si el árbol fuere cortado, ¿qué es cortado, hermano? Cruz y calavera. ¿Qué es cortar, hermano? Separar. Aunque el árbol haya sido cortado, aún queda esperanza para el árbol cortado. Aún hay esperanza, hermano. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Está hablando de nuestros hijos. Y ahora sí puedo decirlo, está hablando de nuestros nietos. Ya el otro mes. Está hablando de nuestros nietos. Son hijos de la promesa y volverán. Yo veré aquí a mi hijo, a mi nieto y a mi nuera. Yo los veré aquí. Son hijos de la promesa. Y sus renuevos no faltarán, aunque hayan sido cortados. Aunque hayan sido podados. Porque también la cuenta puede ser poda. Y si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. ¿Sabes lo que significa el polvo? Pero habla de la raíz y habla del tronco, muertos en el polvo. ¿Qué dice el 9? Al percibir, al sentir, al oler el agua, reverdecerá. ¿Qué es el agua? La palabra. ¿Qué te va a vivificar? ¿Qué te va a renovar? ¿Qué te va a restaurar? El agua.
Hermano, no estamos hablando que a esa plantita, que a ese tronco, hermano, tal vez el año del renuevo, allá se lo conoce, y allá está atrás, hermano, el tronco cortado, como con hacha lo cortaron, hermano. Y ahí vemos una mano echándole agua, pero ahí no dice eso, ahí lo que dice es, al percibir el olor al agua, reverdecerá. No está hablando que le está cayendo un aguacero, no está hablando que le está cayendo un baldazo de agua, lo que está diciendo ahí, que el olor al agua. Vean la misericordia de Dios. Vean la misericordia de Dios, hermano. Y vuelvo a repetir, tal vez uno dirá, ya me cortó. Años tenía que ir a la iglesia, años Dios me había cortado. No, hay misericordia. Ante todo juicio, triunfa la misericordia de Dios. Démosle palmas al Señor. ¿Escuchan? Cuando me ponen ahí un instrumental, hermano, yo voy a pedir que se ponga de pie. Quiero respetar el tiempo. No sé ni cuánto tiempo llevo, pero bueno. Al percibir el agua. Al percibir el agua. Gloria a Dios, buen tiempo para ministrar. Yo te voy a pedir, hermano, que tú levantes tus manos y que ahí donde tú estás, cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y déjate ministrar.